Hoy es el Día Internacional del Yoga. Esto fue decretado por Naciones Unidas el año pasado y hay muchas maneras de celebrarlo. De hecho, en India, por ejemplo, hasta el primer ministro practicó asanas. Y estamos ya con Pablo Sándor, que es uno de los defensores del yoga, practicante y todo, que tiene una historia muy bonita respecto a esto, porque llegó al Bikram Yoga en particular por una experiencia personal. Y él trajo el Bikram Yoga a Chile. Esta es una de las maneras de practicar yoga. Hay muchas otras, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Podríamos decir que esta es una, ¿no es cierto? Claro, o sea, el yoga en rigor es una filosofía que es parte del hinduismo. Claro. Y como una parte del hinduismo, digamos, contiene distintos tipos de yoga. El que nosotros conocemos aquí en Occidente normalmente como yoga es lo que se llama Hatha Yoga, es el que se hace con el cuerpo. Pero hay otros tipos de yoga que se practican con la voz, el sonido. ¿Con la voz? Claro. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú tienes los Hare Krishna, ellos constantemente están cantando con los mantras, y ese es otro tipo de yoga que no es el yoga que nosotros conocemos como yoga. Eso se llama Bhakti Yoga. ¿Y qué efectos tiene eso, por ejemplo, en la salud? ¿El canto, dices tú? Sí. Bueno, tiene hartos efectos. Pues. Imagínate que a nosotros nos encanta. La radio, uno se sube al auto y prende la radio. Lo primero que hace es prender la radio porque te acompaña todo. Entonces, algún efecto debe tener el sonido. Y estas filosofías establecen de que el sonido es un vehículo de la conciencia con el cual tú puedes llegar a ese estado llamado yoga. Bueno, ese es uno de las maneras de los tipos de yoga. Y después tenemos muchas otras, ¿no es cierto?, en Chile, pero hoy vamos a hablar del Bikram Yoga porque tú eres el que lo trajo. Y es cierto que es el yoga en este momento más popular en Chile, el Bikram. Sí, no lo sé a ciencia cierta, pero es que el tipo de formato en el cual se presenta Bikram Yoga es un formato masivo. Entonces, a diferencia de las tradiciones antiguas, donde la disciplina es pasada de maestro a discípulo uno a uno, en el Bikram hay un sistema en base a instrucciones estandarizadas y parámetros estandarizados que en todas partes del mundo son la misma clase. O sea, tú vas a Francia, es la misma clase, vienes a Chile, es la misma clase. El Bikram en realidad es un invento de este señor Bikram para aplicar los efectos de los asanas a la salud. En ese sentido, es una aplicación de estas tradiciones nueva a como un medicamento. Ellos lo inventaron justamente para curar cualquier tipo de enfermedad. Y esa es la diferencia del Bikram con otros tipos de yoga. Claro, ahora, para curar cualquier tipo de enfermedades, cuidado con eso, ¿no? Claro. Porque podemos crear expectativas. No sé si no va a curar todo, si no sería que el gran descubrimiento del mundo. Se terminaría teóricamente, el cáncer y cuántas otras enfermedades que hay terribles. Mucha gente practica Bikram para esos efectos. Nosotros tenemos varios alumnos que llegan con la receta de oncología a hacer Bikram. O sea, como un alivio, como un... Mira, la premisa de todas estas filosofías es que lo que existe primero es la mente. La materia es posterior a la mente. Por lo tanto, todo es factible de ser transformado. ¿Ya? Nosotros tenemos como occidentales una visión al revés, de que, a ver, muéstremelo para que crea. ¿Ya? La prueba material es lo que a nosotros nos interesa. Pero hoy en día se sabe, incluso la ciencia se sabe, de que la materia es algo que es muy esquivo. No estamos encontrando de qué está hecha la materia y sin embargo la mente es un fenómeno totalmente natural para nosotros y entender que la mente es anterior a la materia abre la posibilidad de curar cualquier tipo de cosa. Entonces, desde ese punto de vista, si tú practicas de forma continua este tipo de disciplinas, lo que tú vas a lograr es que ese organismo se restablezca el equilibrio natural de ese organismo. Y naturalmente ese organismo va a tender a la salud. Es como si tú tuvieras un jardín que no lo riegas nunca, que le apagas todos los puchos ahí, que tienes las ventanas cerradas, se te va a marchitar, se va a podrir, se va a echar a perder. Pero si tú le picas la tierra, le echas agüita y le abres la luz,
va a florecer y se va a poner sanito. Entonces, en ese sentido, todo es posible. Estamos conversando con Pablo Sándor, que es quien trajo, digamos, el Bikram Yoga. Recordemos que Bikram Yoga es en una sala a 42 grados, a veces un poquito más, durante 90 minutos. Los alumnos realizan una serie de 26 posturas que se llaman asanas, yo pensé que decía asanas, y 2 ejercicios de respiración que son pranayamas. Bueno, que lo puede practicar cualquier tipo de persona, cualquier edad. Lo han practicado famosos como Madonna, como Lady Gaga, como Daniel Craig, como George Clooney, por decir, son nacidos a él, pero todo tipo de personas. De hecho, invitemos inmediatamente a las clases gratuitas que tienen hoy para celebrar el Día Internacional del Yoga, ¿no es cierto? Exacto. Hoy día, como celebración del Día Mundial del Yoga, todos nuestros estudios, Bikram Yoga Chile, las personas que vayan a practicar por primera vez, es gratuito. Esto es, los centros están en Vitacura, esquina Luis Pasteur, en Providencia y ahí en Tobalaba, con esquina Eliezer Parada, en Ñuñoa, en Avenida España 26, esquina Irarrázaval, en Las Condes, Avenida Las Condes, esquina Quinchamalí, en Puerto Montt están también, en la avenida Luis Ros, y en Puerto Varas, en el mall Paseo Puerto Varas. Estos son los lugares donde pueden ir a conocer. Claro, a tener una experiencia gratuita. Hoy día estamos festejando el Día Internacional del Yoga. Ahora, volviendo al Bikram Yoga, tiene muchos detractores dentro de los practicantes del yoga, de las otras disciplinas de yoga. Dicen, no, eso no es yoga, transpirar tanto no hace bien, las posturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo no hay una buena onda, una buena relación entre ustedes y los representantes de otras formas de hacer yoga? Claro, sí, nosotros tenemos muy buenas relaciones con muchas de las escuelas de yoga. Yo nunca he tenido ningún problema. Es cierto de que hay una resistencia hacia el Bikram Yoga de parte de los estilos de yoga que han florecido últimamente en Occidente. También es cierto que muchos de esos estilos de yoga que han florecido en Occidente han transformado la disciplina y han adaptado los ejercicios a la idiosincrasia occidental, y es por eso que muchos de ellos no son considerados yoga aun cuando se pongan el título de yoga. Por ejemplo, aqua yoga en el agua, pilates yoga, puede ponerse el título de yoga, pero técnicamente, clásicamente hablando, para tú ser considerado yoga, hay 3 cosas que deben cumplirse. Primero, que la postura sea congelada. Es decir, que cuando ¿Qué significa eso? Congelada en un lugar 46 grados, explícalo bien. Quiere decir que tú tienes que, igual como los señores del Paseo Ma que hacen de estatua, sí, tú tienes que llegar a la postura y quedarte inmóvil. Si no te quedas inmóvil, no es yoga. ¿Bien? Entonces, muy importante. Segundo, tienes que respirar de una manera adecuada para esa postura. Porque si no lo haces, tampoco estás realmente haciendo yoga. Y tercero, tienes que descansar después de cada postura en una posición neutra que permite que la sangre haga los efectos que para lo cual está pensado. Si no se cumplen esas 3 condiciones, no cae dentro de la categoría de yoga. Entonces eso puede ser un fitness y puede ser muy bueno, pero no necesariamente es yoga. Ahora, en el caso de Bikram Yoga ha roto todas las barreras de acceso para el público occidental, porque no tiene ningún tipo de doctrina, no vas a escuchar jamás una filosofía dentro de la clase. Lo único que tú escuchas es: párese con los pies juntos, levante los brazos, lleve el cuerpo hacia la derecha, estírese, manténgase. No hay ningún tipo de interpretación que tenga que ver con algún tipo de doctrina. Y eso ha hecho que el Bikram Yoga entre muy, muy fuertemente en todo el mundo. Hay más de 50 millones de personas que practican Bikram Yoga en el mundo. A pesar de que a priori podría ser de tener una resistencia, decir, no, yo no me voy a aguantar esta temperatura, me voy a ahogar, etcétera, etcétera. Justamente las personas que tienen ese tipo de preocupación son las que mejor les hace.
porque normalmente una persona que tiene problemas con el calor tiene un problema con su termostato. Entonces, al hacer este tipo de ejercicio en un ambiente cálido, su cuerpo se adapta a eso y luego ya es más fácil. Al principio es difícil, pero esta disciplina tiene una gracia, que tú siempre puedes descansar si lo requieres. Esto es bien distinto a como nos enseñan a nosotros la educación física, que nos dicen dele, más. Aquí en realidad lo que tú tienes que lograr es concentrarte y cuando necesites descansar, porque descansar es lo más importante de la clase. Entonces cualquier persona puede hacer 1 hora tendido de espalda. Ahora, el calor obviamente tiene un efecto sobre los tejidos. De la misma forma como un deportista tiene que calentar antes de entrar a la cancha, una persona que hace estos ejercicios en 42 grados, todos sus tejidos ya están dilatados, la sangre está licuada y toda la fisiología del cuerpo es distinta. Y eso previene lesiones y hace que el ejercicio tenga un alcance y un efecto mayor. Ahora, a propósito de que en todo el mundo se practica y todos los beneficios, tengo entendido que ustedes se han unido a la Fundación Ayacara. ¿Ah? Claro, no, al revés. O a la Fundación Ayacara, a ustedes, ¿cómo es? Es que la Fundación Ayacara es una fundación que yo creé hace muchos años en Chile para trabajar en el área de la conservación de tierra y la investigación científica. Y yo no tenía nada que ver con el yoga, en esa época sí. ni me interesaba. Pero debido a todas las exploraciones y expediciones que yo guié y lideré en esa etapa de mi vida, me hice una hernia en la columna. Y claro, debido a esa hernia en la columna, una amiga que vivía en Colorado me dijo, mira, aquí hay los escaladores ocupan este tipo de yoga para mejorarse sus lesiones. ¿Por qué no lo hace? Y yo fui, lo hice, me cargó, juré no volver nunca más en mi vida a hacer esta lesera, pero a la hora se me había quitado el dolor. Y después hice 2 meses seguidos, que es el tratamiento básico. Todavía tenía dolor, pero me sentía mucho mejor y como a los 4 meses de práctica continua, se me quitó el dolor de la espalda y nunca más lo he vuelto a tener. Y ahí... ¿Y practicas? Claro. Entonces ahí yo hice... ¿Practicas? Claro. Entonces ahí yo hice un proyecto con esta fundación que yo dirigía para llevar esta disciplina a la educación pública gratuita. Claro, nosotros teníamos un liceo en Palena, que era un prototipo donde se radiaban todo tipo de experiencias pedagógicas al sistema, y ahí nosotros instauramos una clase de estas de manera obligatoria dentro del currículum obligatorio del colegio. ¿Y qué resultado tenía esto? Sobre todo en un... Bueno, la PSU subió, la CIMSE subió, todo se fue para arriba en los resultados académicos del colegio, pero mucho más allá de eso, hasta el día de hoy, esas personas me piden que hagamos yoga allá en Palena. Ahora ya son adultos, ya han pasado por otras etapas de su vida y todavía se acuerdan y me dicen, don Pablo, pero ¿por qué no reabrimos el yoga aquí en Ayacara? Claro, ¿y por qué no lo hacen? No, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que este colegio que yo te estoy contando, de la Fundación Ayacara que yo dirijo, tuvo que cerrar sus puertas debido a la erupción del volcán Chaitén. Ah, okay. La erupción del volcán Chaitén produjo que Chaitén desapareciera y el colegio de Chaitén y sus profesores y la gran parte de su staff quedara sin dónde trabajar. Entonces la municipalidad tuvo que reubicarlo y lo reubicó en Ayacara, que era donde había una escuela básica, y entonces dos liceos en una localidad tan pequeña no era imposible. Entonces nosotros decidimos cerrar el liceo para que el liceo municipal pudiera tener viabilidad. Entonces en ese inmueble lo hemos adaptado a otros proyectos, entre los cuales hay una nueva sala y que seguramente este año volverá a dar clases allá en Palena. Ahora, Pablo, en el año 2002 tengo entendido que Naciones Unidas te concedió el Premio Internacional de Erradicación a la Pobreza. Así es. Esto es a propósito de la Fundación Ayacara. Exacto. Eso se sabe poco, ¿eh? Sí, tú sabes que en la casa del herrero cuchillo, no, que dice que nadie es profeta en su tierra. Eso. Claro. Eso, ¿tú sigues trabajando en esa línea? Claro. En el tema de la pobreza. Ese ha sido mi trabajo principal durante toda mi vida.
El trabajo de la Fundación Ayacara es un trabajo bastante desconocido. Bueno, mucha gente aquí en Chile lo conoce, pero internacionalmente es conocido y en Chile los especialistas lo conocen. Nosotros diseñamos modelos de desarrollo para comunidades que están ubicadas en ecosistemas que tienen grandes recursos biogenéticos intactos. Llámese el Amazonas, la Patagonia, ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque esa gente tiene en su mano los recursos más importantes del planeta, la biodiversidad más importante del planeta. Sin embargo, necesitan vivir y echarle comida al puchero, y ¿qué hacemos? Echamos abajo el bosque. Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer es buscar alternativas económicas para estas comunidades, para el desarrollo de estas comunidades, sin hipotecar esos recursos que en el fondo son totalmente necesarios para todo el resto de la humanidad, no solamente para ellos. A propósito de pobreza y Bikram yoga, y yoga en general, digamos que no es muy, por los precios, y tal vez sean los justos, no estoy diciendo que no, accesible para los niveles socioeconómicos más bajos. Mira, depende cómo tú lo tomes. Es cierto que una clase de Bikram es cara, porque está diseñado para que tú no tomes una sola clase. Claro. Todo está diseñado para que tú practiques de forma continua. El método de salud funciona si es que tú practicas de forma continua. O sea, si tú vas de forma saltada, no hay garantía de que funcione el método. Hay 2 tratamientos, 60 días continuos y 6 meses continuos. 60 días continuos es para cortar cualquier enfermedad crónica que tú tengas. Nótese que las enfermedades crónicas no tienen cura en la medicina occidental. Tú solamente puedes tomarte un remedio crónicamente. Lo que está planteando esta disciplina es que las enfermedades crónicas tienen cura siempre y cuando tú reorganices y reestructures el equilibrio de tu cuerpo. Pero para eso tú tienes que producir esta circulación sanguínea que solamente se da en este tipo de ejercicio todos los días, durante un cierto tiempo. Es como tomarse un antibiótico. Claro. Si yo me tomo un antibiótico 3 días, paro uno, tomo otro, No paro hace 2, efecto. no hace nada, no hace el mismo efecto. Pero Pablo, el Bikram yoga no solamente es para las personas que tengan que van a buscar a sanar una dolencia, también puede ser para sentirse bien, porque Para sí, cualquiera, nomás. es cierto, para cualquiera. Pero los que verdaderamente lo aprecian son los que tienen una enfermedad. Porque es difícil. Durante la clase te sientes pésimo, ¿ya? Revives la mona, te dan ganas de vomitar, puede ser. ¿Ya? Puede ser, o puede- dolor de cabeza, o mareo, o ir al baño. o ¿ya? taquicardia. Todas esas cosas que si te ocurren quiere decir que el ejercicio está haciendo el efecto. ¿Ya? Y en ese vas a ver que los profesores te van a decir, ¿te sientes mal? Excelente, muy bien, descansa ahora. O sea que tampoco se trata de que te reviente, pero si tú de alguna forma el ejercicio te produce uno de estos efectos, quiere decir que está produciéndose la desintoxicación poderosa y que estás haciendo bien los ejercicios. No hay que asustarse, hay que mantenerse, pero descansar. Estamos conversando con Pablo Sándor. Hace unos meses atrás, comienzo de año creo que fue, o final del año pasado, hubo una noticia que conmocionó un poco a la gente seguidora del Bikram Yoga, que tiene que ver con el creador, con el Bikram Chaudhuri, eso es, que es el fundador de Yoga Bikram, que fue condenado a pagar 6,4 millones de pesos o dólares, no sé, por acoso sexual a una ex empleada. Y ahí entonces uno se pone a averiguar un poco, y yo me encontré con que había acusaciones también en el pasado. No era la primera vez que él era acusado de algo así, pero esta vez sí fue condenado. Después, por ejemplo, tras el fallo, la víctima, dijo que es un depredador peligroso, en fin, y él dijo que todo era mentira, o dijo que lo que pasa es que yo tengo mucho sex appeal, no sé si lo dijo con sentido del humor o qué. ¿Cuánto puede afectar eso al prestigio de Bikram Yoga? ¿Y por qué se insiste en que son todos inventos, todas mentiras, ponen la mano al fuego por él? Mira, aquí hay que distinguir 2 cosas. Una, la persona Bikram Chaudhuri, y 2, la disciplina. Claro.
incluso la persona esta misma que tú estás nombrando, que lo demandó, sigue practicando Bikram Yoga todos los días. O sea que en el fondo el invento de Bikram Yoga va por otro carril distinto a la historia personal de Bikram Chaudhuri. Ahora, Bikram Chaudhuri es una celebridad. Él fue el profesor de Indira Gandhi cuando tenía 15 años. 3 veces campeón de la India y una persona que cuando llegó a Occidente no era muy conocida, pero gracias a que alumnos de él como la Shirley MacLaine y otros alumnos importantes en Hollywood lo hicieron pero tremendamente conocido. En Estados Unidos es un rockstar, en Beverly Hills, ¿ya? Entonces es una persona que está expuesta a muchas cosas, ¿ya? Por otro lado, él es una persona que tiene un estilo, quienes lo conocen lo van a poder corroborar, ¿ya? Que es totalmente políticamente... ¿Tú lo conoces? Claro, yo lo conozco. Políticamente incorrecto, ¿ya? Es decir, a los norteamericanos les dice las cosas directamente, y eso también es cierto que lo ha expuesto. Este tipo de demandas que él ha sufrido esta demanda que tú estás hablando, en realidad no es una sentencia, sino que es un settlement. Ellos llegaron a un acuerdo. Y en el fondo la persona está basándose en cosas que para todos los que nosotros conocemos a Bikram son normales. Que dice bromas de ese doble sentido, ese tipo de cosas que en Estados Unidos no se pueden hacer. Tú las haces en Estados Unidos, tú vas a ver expuesto a eso. Existen otro tipo de demandas contra Bikram que no pareciera tener tanta veracidad, demandas de tipo de abuso sexual, Sí. porque son demandas que dicen haber ocurrido hace 10, 15 años. Normalmente cuando este tipo de cosas ocurren, las demandas o las denuncias ocurren bastante rápido, ¿ya? Ojo, que los abusos sexuales se demoran muchos años en ser reconocidos. Bueno, ahí está el proceso de él. Él tendrá que, digamos, Claro. yo lo conozco a él personalmente y me parece que no está dentro de su carácter este tipo de cosas, pero él tendrá que demostrarlo. Eso es totalmente independiente a De la disciplina. claro. Y de hecho, en realidad más y más gente sigue yendo a hacer Bikram Yoga independientemente de este tipo de procesos. Pablo Sándor, volviendo al Día Internacional del Yoga, como te decía, en la India es donde más, ¿no es cierto?, de donde surgió la idea de proponer a Naciones Unidas esto del Día Internacional y que fue aceptado, algo bastante inédito, ¿no? Claro, es que justamente esto tiene que ver con este interés de la India es un poco como el tema del pisco. Sí. No voy a hablar del pisco porque ahí los peruanos van a saltar, pero con las cosas nuestras, ¿ya? India considera el yoga un patrimonio cultural indio. Y entonces esta ofensiva del gobierno indio para establecer el Día Mundial del Yoga, una iniciativa que propuso el año pasado al Plenario de Naciones Unidas y que fue aprobada por la unanimidad de los miembros de Naciones Unidas, todas las naciones del mundo decidieron que este día 21 de junio, que es el solsticio de verano en el hemisferio norte, Claro. y el de invierno en el hemisferio sur, fuese el Día Mundial del Yoga, ya que ese día el sol está más cerca de la Tierra para los del hemisferio sur, los del hemisferio norte. Nosotros también lo celebramos el 21 de diciembre, el año pasado hicimos una clase masiva frente a la moneda, porque ese es el día que nos corresponde celebrar a nosotros del hemisferio sur. Pero todo el mundo ya sabe y conoce los beneficios del yoga. O sea, en todas partes el yoga es la disciplina física que más crece en el mundo hoy en día. Mucho más que ninguna otra deporte o actividad física. Cuando estuvimos juntos para aquella clase masiva que hicieron ustedes, que era la segunda que hacían Exacto. masiva, donde tú nos explicaste esto de la energía que se producía entre tantas personas, eso era en la calle, en fin, conversamos, me acuerdo que nos contaste sobre que tú conocías a Douglas Tompkins, ¿te acuerdas? Sí. ¿Él practicaba yoga? No. No, yo conversé con él un par de veces acerca del tema y él más bien era una persona que tenía un fuerte atracción hacia los deportes de aventura. Sí, bueno.
Muchas de las personas que hacen deportes de aventura hoy en día practican yoga, pero en la época del DAG era más desconocido. Entonces, yo creo que hoy día quizás claro, él estaría... Con mayor razón, quizás los que hacen deportes de ese tipo, pueden sufrir lesiones, como te pasó a ti. Claro. Nosotros tenemos muchos deportistas de ese tipo en las aulas, ¿ya? Tenemos desde equipos de fútbol profesional que lo usan como arma secreta para entrenarse. ¿En Chile? En Chile no voy a dar nombres todavía porque es secreto. ¿Ya? Pero hay equipos profesionales chilenos que lo están ocupando. Pero también, que te digo, la Crespita, la boxeadora, corredores de triatlón, está lleno de gente, está lleno de famosos que lo ocupan y que encuentran en el college, porque esto, si bien es cierto, es un método de salud, tiene el formato de una escuela. Entonces tú cuando ingresas a este método de salud, no es una terapia. No hay un terapeuta que actúe sobre ti. Eres tú y tu cuerpo, y tú tienes que ponerte en las posiciones. Y ahí, en el fondo, tú mismo estás en un anonimato, en una soledad, donde estás con el espejo al frente, nadie te mira, y es un lugar de encuentro consigo mismo. Bueno, recordemos que hay clases gratuitas hoy de Bikram Yoga. No sé si las otras escuelas de tipos de yoga lo harán, espero que sí. Bikram Yoga en sus sedes de Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Lo pueden buscar en internet, ahí van a tener todos los datos, los horarios, así que para que puedan probar Y quiero además invitar a los auditores, a quien quiera, el día viernes en el estudio de Ñuñoa, en la esquina de Irarrázaval con Macul, con Los Leones, vamos a tener un recital de música india para festejar justamente el Día Mundial del Yoga y una fiesta a las 9 de la noche. ¡Ah, qué bueno! Muy bien, gracias Pablo Sándor, que le vaya muy bien encantado. En este día. Gracias. Mediodía en Chile, hora de conocer ya las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, te escuchamos. Sí, noticias que tienen que ver con el